Vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a arrancar con tipo abstracto de datos, ¿sí? Ustedes ya vieron tipo abstracto de datos en la teoría, lo vieron con la profesora Valesani, si no me equivoco. Y este tema es una primera aproximación que van a tener a otro paradigma de programación, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con un paradigma estructurado, donde estamos acostumbrados a escribir el código de una manera, que trabajamos con funciones, con variables, constantes. Ahora el tipo de abstracto de datos nos brinda la posibilidad de generar una nueva estructura que va a tener un formato diferente. Lo que nos brinda el tipo abstracto de datos va a ser la posibilidad de tener una estructura diferente donde nosotros vamos a poder manejar datos y vamos a poder manejar operaciones independientemente del programa que estamos, o del dominio del problema que estamos resolviendo, y podemos reutilizar ese código, ¿sí? Ustedes vieron TAD en teoría. ¿Qué es TAD? ¿Qué es tipo abstracto de datos? ¿Qué entendieron por tipo abstracto de datos? ¿Que se compara con una biblioteca, puede ser? Que se compara... sí, que se usa como una biblioteca. O sea, se lo considera una biblioteca en C. La forma en que nosotros armamos las librerías es utilizando los TAD. O sea, que creamos TAD para armar las librerías. Cuando nosotros hablamos de tipo abstracto de datos, el principal concepto con el que trabajamos es el concepto de abstracción, ¿sí? La abstracción básicamente es el poder observar un objeto centrándonos en las características que a nosotros nos interesan, ¿sí? Desde el dominio de nuestro problema. Abstracción significa organizar la realidad para hacerla más aprehensible, nos dice, centrar la atención en las características relevantes al problema a resolver y disponerlas de modo más conveniente para su mejor comprensión. Abstracción es, nos centramos en un objeto que es el que queremos abstraer, ese objeto va a tener cierta relevancia para nuestro dominio de problema, o sea, para lo que nosotros queremos resolver, y vamos a observar de ese objeto todo lo que es importante, todas las características que son importantes para esa situación. El resto de las características que tiene el objeto las desechamos, no las tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una aplicación donde vemos a las personas como alumnos y nosotros queremos diagramar o modelar el objeto alumno para nuestro sistema, como alumno, a nosotros nos interesa su número de libreta, nos interesa su nombre, su apellido, nos puede interesar su correo electrónico, ¿sí? Nos va a interesar saber, puede ser la dirección o si tiene teléfono, qué materias está cursando, qué carrera hace, cuáles son las notas que está teniendo en la materia, ¿sí? Pero, por ejemplo, no nos va a interesar características que tiene el alumno. El alumno, o sea, como persona, puede tener un hobby, puede hacer unos deportes, puede tener una altura, un peso. Ese tipo de características para el dominio de mi problema, donde yo estoy modelando un alumno como un componente del sistema donde voy a manejar las notas, no me interesan. Entonces no las tomo en cuenta, las descarto. Y solo me concentro en lo que realmente me importa para ese problema en particular. Si estamos modelando un sistema que está viendo al alumno desde otro punto de vista, porque están, por ejemplo, se está concentrando los datos de los alumnos que participan de actividades deportivas dentro de la universidad, ahí sí nos va a interesar, más que saber qué notas tiene, que eso no lo vamos a usar, lo que sí vamos a usar es si hace deporte, qué deporte hace, qué altura tiene, si está jugando, por ejemplo, juega al básquet, vamos a querer saber cuál es la altura. Ese tipo de información va a ser relevante para ese otro problema, pero para el primer problema no. Eso es abstracción. Nos concentramos en aquello que nos interesa, tomamos eso que nos interesa y el resto de las cosas las desechamos, las descartamos, ¿sí? Como les dice ahí, la abstracción de datos nos permite reconocer objetos del mundo real y abstraer sus aspectos fundamentales y su comportamiento de modo de poder representarlos en una computadora. La abstracción, el concepto de abstracción que nosotros vemos en programación, no es exclusivo del tipo abstracto de datos. El concepto de abstracción se aplica en diferentes contextos y en diferentes paradigmas. Nosotros cuando hablamos de un paradigma como el estructurado, que estamos trabajando ahora y hablamos de tipo abstracto de datos, en ese concepto de abstracción abstraemos las características que van a ser por ahí tipos de datos, variables, que vamos a trabajar, y vamos a abstraer el comportamiento que se va a transformar en funciones, las operaciones que va a poder hacer ese tipo abstracto de datos. Si nosotros estamos viéndolo desde un paradigma orientado a objetos,
esa abstracción se va a referir a que cuando abstraemos datos, hablamos de los atributos o las características principales de un objeto, y cuando abstraemos comportamiento, hablamos del comportamiento expresado en métodos que ese objeto sabe hacer, ¿sí? O sea, dependiendo de en qué paradigma estemos parados, ese concepto se refiere a una cosa u otra, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, las características principales y el comportamiento que tiene esa entidad. Entonces, si nosotros sumamos los datos más las operaciones, obtenemos al TAD, ¿sí? El TAD va a ser nuestro tipo abstracto de datos y va a ser visto desde esos dos puntos de vista, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de datos, o sea, desde las operaciones y desde los datos en sí mismos. Desde el punto de vista funcional, hablamos de que este tipo de datos nos permite dotar a la aplicación de operaciones que no están definidas específicas en el lenguaje. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones o con operaciones que ya vienen con el lenguaje. El printf, el scanf, ¿sí? Son funciones que son propias del lenguaje. En cambio, hay funciones que el lenguaje no tiene y que nosotros cuando queremos hacerlas, o sea, hay operaciones que tenemos que escribir todo el código cada vez que queremos realizar. Por ejemplo, el cálculo de un promedio. Si yo quiero calcular un promedio de 2 números o de 3 números enteros, ¿sí? Cada vez que quiera hacerlo tengo que escribir toda la operación para poder hacer eso. Bueno, esa operación podría estar en un TAD y nosotros utilizaríamos el comportamiento del TAD cada vez que necesitamos hacer esa operación. Entonces, nos permite hacer operaciones, pero son operaciones que el lenguaje no las trae, tiene que ser algo diferente, ¿sí? Se corresponde, dice, con el mecanismo de subprograma o acción que se realiza y argumentos a través de los cuales se toma información y se devuelve un resultado. O sea, nosotros dentro de nuestro TAD vamos a tener un comportamiento que va a estar definido por funciones. Vamos a tener una X cantidad de funciones que son las que desde el otro lado en un programa que use el TAD van a poder usarlas. Por ejemplo, ustedes cuando quieren imprimir en un programa por pantalla, ¿sí? Lo que hacen es importar a la librería el stdio, ¿sí? Y usan la función printf que viene dentro de la librería. Ustedes no saben cómo funciona printf. Ustedes saben qué es lo que hace. Y cada vez que quieren imprimir, le piden a printf que imprima. Le mandan la máscara, y si la máscara tiene algún dato, le mandan el resto de los parámetros para reemplazarlos dentro de esa máscara. Pero ustedes solo lo usan, saben qué es lo que hace. Internamente, el printf se encarga de relacionarse con la pantalla y de hacer la impresión efectiva. Ese cómo lo hace, ustedes no lo conocen. Eso mismo es lo que nosotros podemos hacer en el TAD. Nosotros podemos crear en el TAD funciones que van a ser esos subprogramas que van a estar todos ahí adentro y desde el otro lado simplemente los vamos a usar. Vamos a saber que el TAD sabe hacer eso, no vamos a saber cómo los hace y tampoco nos interesa saber cómo los hace. Ese es el punto. Nosotros le pedimos que lo haga y él se arregla. Es un problema de él, no nuestro. Nosotros solo usamos lo que queremos usar, digamos, ¿sí? Es irrelevante cómo realiza la acción y no importa el tiempo de ejecución. Nosotros le pedimos que lo haga y él lo hace, y punto. Y cuando hablamos de abstracción de datos, hablamos de que nos va a permitir crear nuevos tipos de datos que tampoco van a estar definidos previamente en el lenguaje. No vamos a crear un TAD entero. Ya tenemos al int, ¿sí? Pero sí podemos crear un TAD pila o un tipo pila entero. Entonces, cada vez que necesitemos utilizar, por ejemplo, una estructura de pila de enteros de manera estática, utilizamos a nuestro TAD pila de enteros. Y el código lo escribimos una sola vez y después simplemente lo reutilizamos. Un TAD, nos dice, está definido por el usuario, o sea, es un tipo definido por el usuario. Recuerden que cuando hablamos de tipo de datos teníamos tipos de datos propios o primitivos del lenguaje, como el int, el char, el double, o teníamos tipos definidos como el usuario. Nosotros podíamos definir tipos como, por ejemplo, una estructura de lista enlazada o una estructura de registro. El TAD es eso, es un tipo de dato definido por el usuario. Y como tipo de dato va a tener, por un lado, un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que me va a representar esas características que yo abstraigo del objeto y ese comportamiento que abstraigo del objeto, y va a cumplir los principios propios de la abstracción, que son la ocultación de la información y que se pueda manejar sin conocer la representación interna. Ese principio de ocultación lo que hace es
permitirme que nosotros veamos a nuestro TAD como una cajita negra, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el TAD y trabajamos con el principio de ocultamiento, ¿sí? Lo que hacemos es colocamos la información y el comportamiento de tal manera que desde afuera nosotros solamente vemos la parte que el TAD nos quiere mostrar. Esa cajita negra va a tener, por un lado, ciertas características y cierto comportamiento público, una parte pública que va a ser su interfaz pública, y por otro lado, una parte privada. Esa parte privada va a ser la implementación de las funciones, y la parte pública va a ser el prototipado de las funciones. Cuando nosotros prototipemos una función dentro del TAD, le estamos diciendo al usuario, esto es lo que yo sé hacer, ¿sí? El TAD le dice, yo tengo la opción de hacer estas operaciones, que son todas las que están prototipadas. Y la implementación, el usuario no lo ve. El usuario solo ve lo que yo estoy mostrando, que es qué es lo que sabe hacer, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que el TAD tiene bien diferenciadas las dos partes, la parte pública y la parte privada. Parte pública, lo que quiero mostrar. Si tengo un tipo de dato, por ejemplo, es una pila, ¿sí? Estoy definiendo una pila implementada con, una pila enlazada, ¿sí? Una pila implementada con punteros. Entonces, en el TAD nosotros vamos a tener la definición de nuestro tipo pila y vamos a tener todas las funciones que vamos a poder hacer con la pila. Crear la pila, insertar un elemento, eliminar un elemento, ¿sí? Conocer quién está en la cima. Todas esas operaciones van a estar prototipadas. Todos esos prototipos más la definición de la estructura de pila van a formar parte de la interfaz pública, de lo que nosotros mostramos. Y la implementación de esas funciones, el cómo se hace cada una de esas operaciones, va a formar parte de la interfaz privada, lo que se esconde en esa cajita negra, ¿sí? Por eso se dice que se usa el concepto de ocultación. Lo que se persigue con estos tipos de datos es que el programador deje de preocuparse por los detalles menores de la implementación y se centre en las operaciones más globales. La idea es, si nosotros estamos viendo que vamos a usar distintos tipos de estructuras, creamos un TAD para cada una de esas estructuras y listo. Y después nos olvidamos, cada vez que queremos usar, usamos la estructura. Si tenemos que cambiar algo en la estructura, tocamos la estructura, pero todos los programas que usan esa estructura no se ven afectados. Son una extensión del concepto del tipo definido por usuario, porque el usuario, en definitiva, el usuario como programador, es el que los va a crear, y se consideran cajitas negras, ¿sí? Mediante lo que es el encapsulamiento o principio de ocultamiento. Las grandes ventajas que nos ofrece el TAD, lo principal es la facilidad para la reutilización del código. Esta es una ventaja que lo saca de la programación orientada a objetos. Yo les dije de entrada que el TAD es la primera aproximación que ustedes van a ver a otro paradigma. Ese otro paradigma es la programación orientada a objetos. El TAD surge como un primer paso para acercar la programación estructurada que se hacía con C a la programación orientada a objetos que se hace con C++. Ahí en ese intermedio, en ese punto intermedio, está el TAD. Van a encontrar que un archivo .h, que es con lo que nosotros creamos un TAD, o es una librería, me va a funcionar en cualquiera de los dos lenguajes, ¿sí? Esa es la idea que presenta. Y lo que nos brinda es realmente la posibilidad de reusar el código, no de copiar y pegar código, sino de reutilizarlo, de que yo lo escriba una sola vez y cada vez que lo necesite, le pida a esa cajita negra que realice la acción. El cómo hace la cajita y es un problema de ellos, pero yo le tengo que pedir que ella haga la acción y ella la tiene que hacer. Cualquier modificación que se realice en el TAD no va a afectar al resto de los programas que lo usen. Entonces ahí me da independencia. Y eso también ayuda después a todo lo que es el mantenimiento del programa y a la posibilidad de que el programa crezca. Si yo quiero agregar cosas, no se vean afectadas porque lo trabajo de una manera mucho más modular. Que es lo que dice el punto 3, permite mejorar la conceptualización y modulización del mundo real también. Nosotros vamos a trabajar como componentes u objetos que se relacionan, ¿sí? Y si un objeto yo tengo que modificarlo o adaptarlo, lo toco a él, hago el cambio ahí. Entonces, estoy modificando ese TAD,
pero el resto se mantiene intacto. No tengo que hacer un cambio en cascada, como sí lo tengo que hacer si lo hiciera todo con una programación 100% estructurada. Me permite mejorar la robustez del sistema, me permite mejorar el rendimiento del sistema y me permite mejorar también el rendimiento en cuanto a la producción. Es lo mismo que pasa con la modularización. En ese sentido se refiere. Si nosotros modularizamos, por ahí, si tenemos más de un programador, podemos darle a cada uno una parte para que trabaje. De esa manera se mejora el rendimiento y también usando el TAD podemos tener TAD preensamblados, se los utiliza para programar y mejoramos el tiempo en el que tardamos en hacer una aplicación. Lo otro es lo que elegimos recién, permite la extensibilidad del sistema, o sea, permite el crecimiento. Yo puedo ir agregando componentes sin estar afectando al resto de los componentes que ya están instalados, ¿sí? Lo que hace que sea más fácil de crear el software y más fácil de mantener el software. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? La implementación de un TAD en C es muy simple. Ustedes ya lo vieron en la teoría. ¿Vieron algún ejemplo en la teoría? Sí, profe, vimos un ejemplo. ¿De qué era el ejemplo? De suma, multiplicación, eso. Creo que era eso nomás. ¿Una calculadora? Tipo, sí. O sea, la función suma y mandamos dos números y nos hace la suma. Eso. Ah, está. Cuando nosotros vamos a hacer una implementación del TAD en C, lo único que tenemos que hacer es crear un archivo de la misma manera que lo creamos siempre, pero lo vamos a guardar con una extensión diferente. Lo vamos a guardar el archivo con una extensión .h. Esa extensión .h va a permitir que nosotros diferenciemos lo que es un programa ejecutable con un main de un programa que no va a tener ejecución. El TAD no se va a ejecutar por sí solo. El TAD se guarda, a lo sumo se compila para ver que no hay errores, pero no se ejecuta, ¿sí? Esa es la única diferencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo básico. Conocer la fecha actual. Nosotros cuando trabajamos con fecha en el sistema, si usamos algunas librerías, tenemos la posibilidad de acceder a funciones de las librerías que nos permiten conocer cuál es el día, cuál es el mes, cuál es el año, conocer la fecha de una manera. Tenemos que capturar los valores y darle un formato para que nos muestre la fecha con el formato que nosotros queremos. Podemos conocer la hora, los minutos, en relación a la hora del sistema, o podemos crear una fecha en particular. En este caso, el ejemplo, lo que quiere es que creemos un TAD que se llama fecha actual, que lo que va a hacer es permitirnos conocer la fecha actual tomando la fecha del sistema. Y las funciones que va a tener van a ser conocer el día actual, o sea, si yo le pido que quiero conocer el día actual, me tiene que devolver cuál es el día. Hoy, por ejemplo, me devolvería 25. Si yo le pido conocer cuál es el mes, me tiene que devolver el valor del mes, el año lo mismo, o va a tener una cuarta función que va a ser mostrar la fecha con ese formato, día, mes y año, ¿sí? Ese es el ejemplo que vamos a trabajar. Este material está publicado en el aula. En este material van a encontrar la bibliografía de referencia que les puede llegar a servir porque tiene algunos ejemplos. El último link que aparece es un link en el que muestra algunas funciones específicas del manejo de fecha. Eso es para que aquellos que tengan alguna duda sobre el ejemplo que vamos a ver pueden acceder ahí para mirarlo, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar aquí. Vamos a crear nuestro TAD. Yo les dije que para crear un TAD, por ejemplo, acá tengo un archivo. Vamos a guardar este archivo. Vamos a guardarlo como... Esperen que... Aquí está. Vamos a pedirle que lo guarde. Vamos a ponerle fecha, ¿sí? Nuestro TAD se tenía que llamar fecha actual. O sea, vamos a ponerle así. Fecha actual. Y el archivo lo almacenamos como esto. Un archivo de cabecera, un archivo .h, ¿sí? Guardamos el archivo y si nos vamos a mirar, abro la carpeta, yo tiré el archivo en esta carpeta, en AED 2.2020, y si se fijan, acá aparece fecha actual, ¿sí? Esto que está aquí es un archivo .c, el icono es un icono que tiene un rectángulo azul con la letra C. En cambio, cuando trabajamos con archivos .h, el icono que me representa va a tener un rectángulo rojo, ¿sí?
Ese es el cambio visual que van a ver dentro de la carpeta donde lo guardan. Entonces acá tenemos nuestro archivo .h y vamos a empezar a trabajarlo. Dijimos que lo que queríamos hacer, vamos a copiar el problema. Estas son las funciones, ¿sí? Esta es mitad. Nosotros necesitamos abstraer un objeto fecha actual. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Queremos tener un objeto fecha actual y ese objeto fecha actual, lo que... a ver, antes que nada, Leandro me dice si el PDF va a estar en el aula. Ya está en el aula, está en la carpeta de materiales de nuestra sección de práctica de siesta, ¿sí? Bueno, volviendo al punto. Nuestro objeto que queremos abstraer en nuestro tipo abstracto de datos es la fecha actual, la fecha del sistema, ¿sí? Con un comportamiento bien específico. Nosotros queremos que él sepa decirnos cuál es el día, cuál es el mes, cuál es el año, o pueda mostrarnos la fecha con ese formato. Acá no vamos a tener un dato, no vamos a tener una variable que querramos crear, sino que simplemente vamos a tener funciones, ¿sí? Esa es nuestra idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si nosotros queremos mostrar un dato con este formato, mostrar fecha es una función, vamos a poner acá, tenemos 4 funciones. La primera función me dice que va a ser conocer el día actual. Entonces vamos a tener una función que nos va a devolver qué tipo de dato. ¿Entero? Un entero, ¿sí? Porque es el día. Hoy nos va a decir 25. Vamos a ponerle conocer día. Conocer día actual. No necesito que reciba parámetros, ¿sí? Porque me va a tirar el dato del sistema. Después tengo otra que va a ser conocer mes actual. Él también me va a devolver un entero que corresponde al mes. Mes actual, ¿sí? Tampoco recibe parámetros. Y la tercera es la que me devuelve el año. Conocer año actual. ¿Sí? La cuarta función me dice mostrar la fecha con ese formato. ¿Qué tipo de retorno tiene esa función? Y tendría que ser char, profe, para poder poner las String. barritas. Pero él me dice mostrar. Acá me dice conocer. Yo quiero que me devuelva. Acá me dice mostrar. Ella puede mostrar derecho. Puede ser un void. Print. Un void y va a hacer un print internamente. Mostrar fecha actual. Es muy importante que reconozcan que los nombres de la función tienen que ver, y el comportamiento que van a tener, tiene que ver con la descripción del problema. Si el problema me dice que la función me tiene que mostrar un dato con ese formato, yo muestro, ¿sí? Él simplemente va a mostrar. Acá, él muestra ese formato. Tampoco recibe parámetros. Si me dijera conocer, devolver o algo así, ahí sí le voy a hacer que me retorne, y puede ser que me retorne a un tipo string, puede ser que me retorne un puntero a un arreglo, ¿sí? O sí, un puntero a un char, digamos, para que yo lo pueda manejar como arreglo. Va a depender de si uso la librería string o no. Bueno, si este me va a mostrar usando el print, ¿necesito alguna librería acá? ¿El stdio, profe? El stdio. .h. Esto que dice acá es la interfaz pública. El prototipo, cuando nosotros prototipamos, nosotros le dijimos, este tag va a poder hacer esto, él va a saber hacer esto. ¿Cómo lo va a hacer? Es otra cosa, pero él sabe hacer esto, ¿sí? Cuando nosotros tomemos esto y lo implementemos, que acá yo ponga las llaves, cada uno con su correspondiente código, todo lo que esté entre llaves es la interfaz privada. Todo lo que yo escriba acá adentro va a ser la interfaz privada. Y los prototipos, y si yo acá tuviera una variable, por ejemplo, también, eso va a corresponder a la interfaz pública, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con una librería que se llama Time para poder manejar los tiempos. Yo estoy queriendo capturar la fecha del sistema para poder devolver un entero o mostrar algo por pantalla. Nosotros lo que vamos a usar en este ejemplo es una librería que
que se llama time.h. Creo que al buscar un ejemplo en internet había visto ya esa librería. Esa librería se usa bastante. Por ejemplo, más adelante la vamos a usar cuando trabajen, si es que usan métodos de ordenamiento, o creo que el profesor Vallejo le va a dar un ejemplo, un ejercicio donde tienen que aplicar métodos de ordenamiento y ver cuál es el que tarda menos tiempo. En ese caso se usan este tipo de librerías donde se genera el tiempo de inicio de la función y el tiempo de finalización de la función, y se saca la resta para saber cuánto tiempo efectivamente tardó en segundos o en milisegundos, digamos, ¿sí? Acá la vamos a usar para obtener la fecha. Entonces, aquí vamos a cortar esto. Bueno, ¿cómo usamos? El primero me tiene que devolver el tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a crear una función, vamos a crear, perdón, una variable que va a ser de tipo time, que la vamos a llamar tiempo, ¿sí? Y esa función la vamos a crear, escribiendo así. Le vamos a decir null. Acá lo que estoy haciendo es creando una variable que se llama tiempo, que es una variable de tipo time_t. Este tipo está definido dentro de la librería time, ¿sí? Por eso lo puedo usar. Y acá lo creo. O sea, crea el time y lo guarda en la variable tiempo, ¿sí? Una vez que él hizo eso, yo puedo crear una estructura que está definida dentro de time, que es una estructura de tipo tm. ¿No? Tm. Y tm va a ser, y voy a crear a fecha, ¿sí? Que fecha es un puntero a una estructura de este tipo. Esta estructura, la estructura tm, es una estructura que está definida en time. Es una estructura que internamente tiene un entero que corresponde al día del mes, un entero que corresponde al año, un entero que corresponde al mes, un entero que corresponde a los segundos, los minutos, o sea, tiene un montón de enteros. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y una vez que la cree, le voy a decir que va a ser igual a local time, uso a una función que tiene definida time, y le paso como parámetro la dirección de memoria de tiempo, ¿sí? Que es la que definí arriba. Entonces, esta fecha va a ser un puntero, una estructura de este tipo, y en realidad este puntero está apuntando, o sea, la forma en que lo usa para crearlo, con la función local time, está utilizando al tiempo que ya creó. Acá lo que hice fue generar una estructura en donde tengo todos los datos correspondientes a la fecha del sistema, ¿sí? Hasta ahí yo ya tengo la fecha del sistema. Entonces ahora puedo devolver mi entero. Ese retorno, yo lo que quiero devolver es el día. Entonces le voy a pedir a fecha, ¿sí? Fecha es un puntero, y el puntero le voy a pedir que me traiga el día, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el día del mes. Si se fijan, cuando yo hago fecha, fechita, me tira. Todo esto que están acá son las variables que se encuentran definidas en la estructura de tipo tm. Es un registro, ese tm es un registro que está dentro de time, y tiene la hora, los segundos, los minutos, el mes, el año, todos estos datos están guardados en esta estructura. Y para crearla, los valores que tienen esos datos son los que sacó del tiempo del sistema, ¿sí? Entonces, en definitiva, él acá me va a devolver el día del sistema. Que no te tira la ayuda de autocompletar. Fíjate, si estás haciendo el mismo, guardá el archivo. Guardalo para que te reconozca este cambio de aquí, que te reconozca el time y que te reconozca que creaste esto. Y probá de vuelta. Bueno, me voy al mes. ¿Se entendió esta parte? Esto no tiene resultado. Sí, profe, se entendió. Sí. Está. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear también una fecha. ¿Sí? Y para esa fecha le vamos a pedir que nosotros lo que queremos devolver, en este caso, también va a ser de esa fecha,
pero particularmente ya no vamos a devolver el día, sino que lo que vamos a devolver es el mes, ¿sí? Mon, ¿dónde está Mon? Acá está, no lo estaba viendo, ¿sí? Devuelvo el mes. Cuando me voy al año, hago exactamente lo mismo, creo una fecha, y para esa fecha le voy a pedir que me retorne de la fecha específicamente el año. Ahora, les voy a mostrar cómo funciona y después que funcione, les voy a mostrar qué cambio hay que hacer acá para que realmente ande esto. Y para devolver, para que me muestre en pantalla fecha actual, lo único que tenemos que hacer es imprimir. Para poder imprimir la fecha, tenemos que crear la fecha de vuelta y vamos a imprimirla. Vamos a decir un printf, que nosotros queremos mostrar por pantalla un día, un mes y un año, los 3 enteros, ¿sí? Y esos datos los vamos a tomar desde fecha, vamos a poner el día, fecha, vamos a poner el mes y fecha, vamos a poner el año. Yeah. Vamos, compilamos. Si yo le doy ejecutar al TAD, me va a decir que no se puede, ¿sí? Que el TAD no se ejecuta. Este es el TAD. El TAD lo único que tiene es, fíjense que no tengo main acá. Nosotros tenemos un prototipado de funciones, son estas que están aquí, y tenemos una implementación de las funciones. La implementación me va a determinar adentro de las llaves, es como que de afuera, ¿sí? Cualquier programa que vea mi TAD va a ver esto. Él va a ver que el TAD sabe conocer día actual y devolverme el día, conocer mes actual devolviéndome el mes, conocer año actual devolviéndome un entero que corresponde al año, o mostrar por pantalla la fecha, con ese formato. Pero no sabe cómo lo hace. En cambio, cuando desplegamos la implementación, estamos hablando de la parte privada, ahí sí podemos ver la parte privada, sería la implementación en sí, ¿sí? El cómo se hace. Cuando nosotros queremos usar un TAD, vamos a crear otro programa, cualquier programa, supongamos que vamos a hacer un programa de prueba, ¿sí? Este programa lo que va a hacer es pedirle la fecha para mostrar. Entonces podemos decirle, si vamos a mostrar en pantalla, vamos a incluir stdio.h. Y aquí le vamos a decir que nosotros vamos a usar esa librería que creamos. Nuestra librería se llama fecha actual. Entonces le vamos a decir un include de la librería fecha actual.h. Cuando trabajamos con este TAD, lo usamos como si fuera cualquier include de otra librería. La diferencia entre el mayor y el menor que estoy usando para distinguir a stdio.h y la doble comilla que utilizo para fecha actual, es que esta no está compilada como una librería y no está incorporada al sistema como una librería, al IDE, ¿sí? Entonces él no la reconoce como esa, pero sí lo reconoce como un .h, o sea, como un TAD. Cuando nosotros le decimos esto, él va a ir y va a buscar a esta librería dentro de la carpeta en la que esté el programa. Si la encuentra, va a decir que la encontró y va a ejecutarla, ¿sí? Cuando yo le pida que ejecute algo, digamos. Acá levanta, y cuando la levanta, me da como disponible a todas las funciones, o sea, todo el comportamiento que la librería tiene y todas las variables que la librería tiene, todas las estructuras de datos que tiene internamente. Hacemos el main. Y dentro del main le podemos decir, por ejemplo, printf, el día es, y mostramos un porcentaje de, y le pedimos que nos muestre a conocer, se llamaba día actual. Ahora estoy pidiendo que se ejecute la función que estaba definida aquí, ¿sí? Compilamos, lo vamos a guardar
usa fecha actual. Este es un punto C. Y ahí compiló. Si yo lo ejecuto, me va a decir, el día es, y conocer día actual me devuelve 25. Hoy es 25 de octubre. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que él nos muestre el mes, hacemos lo mismo. Le pedimos el mes es conocer mes actual. Le podemos pedir por el año. El año, la ñ es X a 4, creo. Año es conocer año actual. ¿Sí? Si compilo y lo pruebo, me muestra todo junto porque no hice el salto de línea. Vamos a poner Alt-N, Alt-N y Alt-N. Y después le vamos a pedir que nos muestre printf la fecha es 2 puntos. Mostrar fecha actual. Acuérdense que este imprimía directamente por pantalla. ¿Está bien los datos que me muestra? ¿Está mostrando agosto, puede ser, profe? Sí, me está mostrando agosto. Sí, profe, está mostrando agosto. ¿Y 120? Y 120. Y no estamos en el año 120. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Hay dos factores. El del mes es porque esta estructura, el TM del time, ¿sí? El tiempo acá, esto lo maneja como un arreglo, ¿sí? Para él, el mes es un arreglo. Para el tiempo, el mes es un arreglo. La mayoría de los lenguajes usan a mes como un arreglo. Entonces, cuando nosotros recuperamos el valor, siempre vamos a recuperar con un número menos, porque estamos arrancando en cero en arreglos, acuérdense de eso. Entonces, si nosotros queremos que realmente acá nos muestre el mes, tendríamos que a este sumarle un 1. Y que él nos devuelva un 1. Aquí sería lo mismo, para el mes. Ahora, con el tema del año, TM lo que hace es, no me dice cuál es el año actual. Lo que me devuelve específicamente este campo que está guardado dentro de la estructura de tipo TM, en nuestro caso nuestra variable fecha, ¿sí? Lo que él nos está devolviendo es cuántos años pasaron desde el 1900. Eso es lo que él nos dice. No nos dice qué fecha estamos, sino que nos dice cuántos años pasaron desde 1900. Si nosotros a esto le sumamos 1900, fíjense, vamos a guardarlo acá, lo compile, lo ejecutamos, y ahora sí, bueno, nos muestra 2020. Lo cambié acá nomás, no lo cambié acá. Me muestra 2020 y mes me muestra 9. ¿Ven? Yo vengo acá y cambio, aquí le digo más 1900, aquí me va a mostrar bien. Bueno, acá no actualizó, no compilé acá. Ahí sí. Es importante no solo saber que la librería me ofrece ese campo, sino fijarme cómo me devuelve el dato. Todo este tipo de librerías, como la Time o la stdio, tienen su documentación. Hay que entrar a la documentación y mirar qué me ofrece la librería y qué hace cada cosa. Particularmente cuando estamos en esta instancia, esta variable es muy particular porque nos dice efectivamente el año, pero tenemos que hacer un cálculo porque él nos dice cuántos años pasaron desde 1900. Es bastante particular, digamos, ¿sí? ¿Y por qué, profe, tira 1900? Porque el año de creación del C es el 72, creo.
Porque está armado así, la librería está armada de esa manera. Al programador que la hizo se le ocurrió. Él quiso que funcione de esa manera y bueno, funciona de esa manera. Nosotros quisimos que nuestra librería, que es esta fecha, funcione así y funciona así. Él quiso que time en esa variable le devuelva ese valor. O sea, cada loco con su locura, ¿no? Pero cuando vos buscas la información sobre time, te dice claramente que esa variable te devuelve con esas características. Por i 2K, capaz nomás. Lo del ñ, sí, para que me muestre la ñ. Si yo no pongo esto, está aquí, aquí. Si yo acá pongo la ñ, cuando muestre me va a mostrar cualquier cosa. Es como el acento. Si es un carácter especial, hacer un carácter especial, no lo puede reconocer como no lo puede reconocer. C no lo reconoce. Entonces, lo que hacemos es decirle específicamente cuál es el carácter que yo quiero que me muestre. Y yo quiero que me muestre la ñ, que se representa de esta manera. Entonces ahí, sí, al darle el formato, él me muestra la ñ. Por eso es que nosotros les insistimos mucho que cuando trabajan con este tipo de programación, en los nombres de las variables, en los nombres de, o sea, cualquier identificador o en los nombres de los archivos, nunca pongan caracteres especiales, porque dependiendo de cómo lo lee, puede leer una cosa o puede leer otra. Clic, control, C más clic sobre la librería para ver la parte oculta. ¿A qué te refieres? Ahí te lleva a la librería, sí, te muestra el dato. Acá te vas al otro archivo que solo tenemos ahí. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito. Cuando trabajamos con un tag, trabajamos con un archivo que es de extensión .h, donde nosotros vamos a colocar la información referente a un objeto en particular que estamos queriendo modelar. En este caso, nosotros estamos modelando a nuestra fecha actual del sistema. Y lo que queremos modelar solamente esa fecha que tiene un montón de características. Las únicas características que para nuestro dominio del problema nos interesan es que nos diga cuál es el día, que nos diga cuál es el mes, que nos diga cuál es el año y que nos muestre la fecha con el formato día barra mes barra año, ¿sí? Entonces, ahí creamos a nuestro tag. El tag tiene una interfaz que es pública, que me dice qué sabe hacer el tag, y una interfaz que es privada, que es la que efectivamente va a tener la implementación de lo que hace, del cómo hace el tag, ¿sí? Todo lo que esté definido aquí, en cualquier archivo o en cualquier programa donde yo le diga que voy a usar a ese tag, va a estar disponible. Todo lo que está definido en el otro va a estar disponible en este. Y los programas que lo usan van a tener que incluirlo como si fuera una librería y después simplemente usarlo. Si yo tuviera aquí una variable, por ejemplo, la variable, puedo definir un entero max igual 15. ¿Sí? Cuando venga aquí, yo puedo decir printf, porcentaje de, imprimir a max. Creo que lo puse con minúscula. Fíjense que la variable max no está definida acá. Pero él la conoce porque sí está definida en la fecha. Como fecha conoce a max, él también puede usar a max. Entonces, si nosotros acá le pedimos, no le puse el salto de línea, por eso no me lo va a mostrar bien, pero vamos a poner acá. Me muestra 15, que es lo que está definido del otro lado. O sea, no solo defino comportamientos, no solo defino funciones, sino que también puedo definir estructuras, puedo definir datos, puedo definir variables, ¿sí? Eso lo hago aquí. Y el programa, no importa si es un programa, 2 o 15, puede usar eso. Yo puedo tener otro programa que también hago un, a ver, include
se llamaba fecha actual.h, inline, que lo único que haga, por ejemplo, sea mostrar fecha actual. Lo guardamos como usa fecha actual 2. Lo ejecuto y me va a mostrar la fecha. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es, fíjense que yo acá estoy mostrando por pantalla, pero no incluí la librería stdio, pero porque el programa no lo usó. Como el programa no la usa, no incluye la librería, porque quien lo está usando efectivamente es es fecha. Él sí necesita la librería acá. Si no lo usara, no lo necesita. Aquí lo pusimos porque usamos la función printf. ¿Está? Entonces, no es que todos los programas que tengan en la librería van a tener que tener todas las librerías que tenga esa, digamos, sino que cada programa tiene solo las librerías que necesita para funcionar. Bueno. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, supóngase que nosotros le cambiamos el nombre a alguna función de del tag. Ahí sí se altera todo, porque usted dijo que no se altera a todos los programas que la utilizan. Pero porque cuando se trabaja con este tipo de concepto, vos creás la librería y a lo sumo le agregás cosas o le modificás la parte privada. Nunca tocas la parte pública. Maneja el mismo concepto que en la programación orientada a objeto. Cuando vos haces una adecuación de una clase, en este caso sería tu librería, vos podés adaptar todo lo que vos necesites en la parte privada, digamos, todo lo que va a ser comportamiento privado, y el protocolo, esto que está aquí, esto se conoce como protocolo, ¿sí? Esta parte es el protocolo. El protocolo se mantiene. Si yo necesito hacer otra función que sea conocer día actual, pero que me devuelva, por ejemplo, un float, ¿sí? Por decirte cualquier cosa, creo otra función, agrego un nuevo comportamiento al protocolo, pero nunca cambio los nombres del protocolo que ya existe. Porque si alguien estaba usando esta librería, tiene que poder seguir usándola sin modificaciones. Para que se mantenga esa característica, nadie toca, digamos, vos no entras a stdio y cambias el nombre de el printf. A lo sumo creás otra variante de printf, pero no cambias el nombre de printf. O sea, las modificaciones solamente son la parte privada. Sí, o podés agregar comportamiento. Yo podría tener acá otra función. ¿Se entiende? Pero Sí. no se cambia. O sea, una vez que vos lo compilaste y ya lo empezaste a usar, esto no se cambia. Se agrega, se modifica, pero, o sea, se agrega, digamos, o se modifica el comportamiento interno, pero no se cambian el protocolo, que serían los nombres, los identificadores que vos tenés y el tipo de dato que me retorna. Sí, se entendió eso. Sí, tenés que pasarle los patos. O sea, él los va a buscar, pero hasta cierto punto, digamos. Pasa lo mismo que con cualquier archivo. A menos que vos después esto lo transformes efectivamente en una librería y lo agregues al paquete de librerías. ¿Todos comprendieron? ¿Alguna otra duda? Sí, cuando se refiere a protocolo se refiere al tag completo. El protocolo se refiere a la interfaz pública. A la interfaz pública únicamente, entonces. El protocolo es la interfaz pública, es la forma en que se comunican. El resto de los programas, al conocer el protocolo que tiene esta librería, pueden comunicarse con la librería pidiéndole que haga esas cosas que él sabe hacer. El cómo lo hace es un problema de la librería, no del que los usa. Entonces, si después la librería decide cambiar su comportamiento interno, tiene que hacerlo sin afectar al protocolo. Puede agregar cosas al protocolo, pero no puede eliminar nada que ya esté implementado, por las dudas que alguien lo esté usando. Ajá.
El práctico es este. El práctico ya se encuentra publicado en el aula, ¿sí? Es un práctico bastante sencillo. El objetivo de este práctico es que ustedes puedan conocer a los tipos de abstractos de datos y puedan resolver algunos problemas implementando este tipo de soluciones. Están pensadas 2 clases para trabajar con esta serie y tiene 5 ejercicios nada más. Algunos ejercicios son bastante simples y otros son ejercicios que ustedes tienen que armar haciendo adaptaciones de código que ya tienen. Por ejemplo, el primero, desarrolla un TAD, operación en rectángulo, que declare y defina una función para calcular el perímetro y una función para calcular el área. Y después un programa que permita usar a ese TAD, enviándole la base y la altura y que él calcule el perímetro y el área, ¿sí? Después tienen aquí un ejercicio parecido al que vieron en la práctica, en la teoría, escribir un TAD, operaciones básicas, que trabaja como una especie de calculadora de float. Va a hacer suma, resta, multiplicación y división, y van a tener que hacer un programa que invoque y que permita que nosotros podamos elegir qué operación hacer mediante la incorporación del operador correspondiente. Digamos, si yo coloco el más, tiene que hacer la suma de los valores que ingresé. Si yo coloco la barra, me tiene que hacer la división de los valores que ingresé, ¿sí? Cuando hacen este TAD, en el archivo .h solamente van a estar las 4 operaciones, o sea, las 4 funciones, digamos, ¿sí? Y ellos son los encargados de que la operación se realice. Efectivamente, no puede haber un error en esa operación. Quien use al programa sabe que le manda 2 valores y la función se encarga. Entonces, cuando hacen la división, tienen que controlar todo lo que corresponde a una división para que no me genere error en el sistema. El ejercicio 3 es operación con 2 valores, donde va a tener una función para calcular mayor, otra para calcular menor, saber si son iguales, o intercambiar los valores. Y los ejercicios 4 y 5 son ejercicios en los cuales ustedes tienen que tomar código que ya tienen implementado de series anteriores, pilas y listas enlazadas, y generar un TAD con esa estructura. En el TAD va a estar la estructura en sí, con todas las operaciones que se pueden hacer sobre esa estructura, y después en el programa que lo usa, va a estar el menú que me permita trabajar con la estructura, ingresar datos, eliminar, insertar o mostrar los valores, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? En el caso de que tengamos algún error, podemos romper el dead como pasaron con ejercicios anteriores. En el caso, no te escuché la mitad de la oración. Pasaron, o sea, me refiero como estamos generando una librería y si generamos o tenemos algún error, podemos romper el dead como nos pasó con ejercicios anteriores. Me refiero como se ve que es algo que está más a profundidad. Para no asustarnos más que nada. No te entiendo la pregunta, me parece que yo, no sé si... Numa, a ver si... No, me refiero a que si tenemos algún error al compilar y Sí. nos sale el cartelito de que dejó de funcionar o algo así, puede ser por algo que hacemos. Más que nada pregunto, como parece que es un ejercicio que se utiliza a profundidad, ya que estamos generando una librería, se podría decir. Sí, lo que pasa es que la forma en que vos generás el código acá es igual que cualquier problema. O sea, vos lo resolvés como cualquier otro, solamente que vas a separar las partes. Profe, ahí yo creo que la A ver, decí 9. Ay, no. ¿Hola? Hola, sí, ahí te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, ahí yo creo que le entendí, profe, lo que estaba consultando Ujú. y le contesté, digamos, es prácticamente imposible que nosotros hagamos un código que dañe a nuestro compilador, a nuestro IDE, digamos. Ahí entendí esa parte. Si falló el compilador,
es muy probable o que esté mal instalado, o sea, nos faltó, al momento de instalar nos faltó algo, o que otro programa supongan instalé, no sé, el Ares, y el Ares me borró algunos archivos del dev C++. El código que manejamos nosotros es justamente para generar código y, no sé, para mí es prácticamente imposible que hagamos un código que haga que se desinstale o que se borre algo del dev C++. Entiendo la pregunta. Vos lo que decías era que con el código que generamos rompemos al dev. Sí, de alguna manera, algún error que No, tengamos que sea imposible. grave. Eso es imposible. Imposible, imposible. Lo Ah, que sí bueno. pasa es que el dev se rompe solito. Ah, bien. Él no necesita ayuda, lo hace solito, digamos. Entonces ¿Sí? yo digo, bueno, el dev es un IDE gratuito, entonces algunos inconvenientes Claro. tiene. Sí. Y vos pensás que es una plataforma colaborativa, se están sacando versiones cada tanto y hay muchos que participan, entonces se va depurando a medida que se lo va probando. Y sí, le Claro. suelen quedar cositas y cada tanto tiene esas fallas catastróficas que te sale un cartelito y ahí quedó, falleció, digamos. Tenés que reinstalarlo nomás, no queda otra. Profe, y Sí. nosotros mediante el dev, o bueno, con este lenguaje, ¿no podemos borrar cosas de carpetas, por ejemplo? ¿Tenemos esa No, opción? no, porque vos tendrías que generar un código, o sea, tendrías vos que hacer un programa que haga eso, compilar el programa y en la ejecución del programa hacerlo, pero tendrías que darle las indicaciones específicas. Claro, ahí, por ejemplo, borrar algún archivo de dev y ahí sí poder romper el dev. Claro, pero vos tendrías que decirle que querés borrar ese archivo. Claro, claro. Bueno, pero eso es Conocer el posible, archivo, darle el nombre o la dirección exacta hasta encontrarlo. claro. Ok. ¿Es posible eso, profe? Sí, si tenés si sabés cómo hacerlo, sí. Escribís un programa que lo haga, por supuesto. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Pero eso lo podés hacer con varios lenguajes, no es con C. Claro, claro, sí, sí, no. Quería saber si no. Es más probable que hayas borrado sin darte cuenta con una combinación de teclas de teclado que... ¿Qué generando? Exactamente. Ah, bueno, entonces voy a desconfiar del dev más que de mí misma. Sí, no, el dev no... tiene sus pros y tiene sus contras, digamos. ¿Bien? Claro, y aparte lo que nosotros damos en la asignatura no afecta, digamos, así como tu compañero estaba preguntando de borrar un archivo, nosotros en la asignatura no le mostramos eso. Si van y miran la documentación y algunas funciones específicas para borrar archivos, eso ya es otra cosa. Pero el código que nosotros le pedimos que generen, como decía la profe, imposible que afecte al de C++. Y Rodolfo dice, a mí en medio del parcial me saltó un cartel con un error y no me acuerdo qué hice. Y muchas veces te salta el cartel, lo cerrás, abrís y sigue funcionando. Sí, ahí por ejemplo, algo común que pasa, que bueno, no se muestra como no tenemos laboratorio, pero algo común que pasamos cuando trabajamos, por ejemplo, con registro, es que el registro tenemos en el pendrive y yo me fui a la máquina y enchufé y en la máquina me genera otra letra, por ejemplo, en mi computadora el pendrive es la G, por ejemplo, y me voy y enchufo en la computadora de la facultad y pasa a ser la F. Y cuando corro y quiero leer el archivo, no existe, y bueno, y ahí me dice que el archivo no existe y esas cosas, pero esos ya son otros casos que ocurren. Sí. Pero bueno, la idea es, si no hay dudas, que se pongan a trabajar con el práctico, ¿sí? Que intenten resolver los ejercicios, cualquier cosa nos consultan por Slack o nos consultan por aquí, nosotros vamos a seguir conectados.